El sol volvía a iluminar las calles del pequeño pueblo ubicado a varios kilómetros de distancia de la Ruta 14. Un pueblo donde solo había pocos habitantes y en donde todos se conocían. El lugar era hermoso, los campos florecían de trigo y maíz en el verano y en el invierno el ganado aumentaba y llenaba el lugar de vida. En uno de esos campos trabajaba Omar. Hombre de aproximadamente medio siglo, conocedor de toda tarea rural, agrícola y ganadera. Era uno de los pocos que tenía conocimiento en las lenguas indias, ya que su madre era descendiente de aborígenes. Omar se dirigió a la estancia a trabajar y en el camino antes de salir del pueblo saludó a Chiquito que siempre saludaba antes de partir. Omar estaba trabajando en los campos, arriando animales, hasta que de pronto escuchó un golpe, algo que hacía un ruido grave pero muy despacio. Con su caballo comenzó a recorrer el lugar para saber qué era lo que estaba escuchando, y se acercó a una pequeña laguna que había en los alrededores. Al bajar del caballo y oír con atención, esos golpes provenían de las aguas turbias, y observaba que algo brilloso comenzaba a emerger desde el fondo hasta llegar flotando a la orilla. Se acercó a la orilla y tomó el objeto. Era una manija plateada, que tenía grabada en todo su relieve lo que parecían ser rosas. Omar miró con atención una vez más y al ver que la noche se acercaba, decidió guardar la pieza de plata en el bolsillo y llevársela a su rancho. Fue hasta el casco de la estancia, subió nuevamente al caballo y comenzó a recorrer el oscuro camino, en donde no había otra luz que la de la luna llena, aunque las nubes dificultaban ver en la oscuridad. Mientras recorría el camino, algo extraño pasó. El caballo no quiso seguir, tenía miedo. A Omar le pareció extraño, porque el caballo nunca había reaccionado de esa forma y siempre fue fiel a sus órdenes, pero esta vez el animal estaba asustado, y no quería seguir caminando. Omar bajó para tranquilizar al animal y así poder seguir su viaje, pero al ver nuevamente el camino, apareció en un cajón fúnebre, un antiguo cajón estaba tirado en medio del camino. A Omar se le pusieron los pelos de punta y no sabía cómo reaccionar. Para no perder la razón, se subió nuevamente al caballo y dio la vuelta para volver a la estancia, pero cuando dio la vuelta definitivamente el cajón volvía a estar frente a él. Estaba asustado y con miedo, no podía creer lo que estaba pasando, el cajón se aparecía por sí solo frente a los ojos de Omar que intentaba controlar a su caballo y también a él mismo. Al observar detenidamente el cajón, vio que le faltaba una manija en uno de sus lados, y se acordó de lo que le había ocurrido hace horas atrás. Recordó la extraña pieza de plata que tenía en su bolsillo. Al sacarla de su bolsillo, la lanzó cerca de donde estaba el cajón, y esta manija por sí sola comenzó a moverse hasta acoplarse nuevamente al antiguo cajón, el cual comenzó a abrirse lentamente. Omar observaba con atención lo que pasaba, hasta que vio que algo salía de su interior. Luego de que una nube descubrió la luz de la luna, observó que la figura de un antiguo cacique indio se alzaba sobre el camino. Omar se bajó de su caballo, el cual al ver que su jinete no lo controlaba, corrió despavorido por el camino hasta desaparecer en la oscuridad. Los ojos del cacique comenzaron a tomar un color verde brilloso, y comenzaba a llenarse su cara de furia, se notaba en sus expresiones. El indio sacó una pequeña hacha y comenzó a correr, decía Omar que inerte miraba el espectro. Sin dudarlo, Omar sacó el cuchillo que siempre tenía guardado en su cintura y la lucha no se hizo esperar. Ambos cuerpos se trenzaron en combate, y los cortes producidos por el hacha en el cuerpo de Omar se mostraban profundos, mientras que el cuerpo putrefacto del indio solo arrojaba sangre podrida de las puñaladas. Al ver que su vista comenzaba a nublarse, Omar se entregó a su destino, y un hachazo proveniente del indio muerto lo dejó postrado en el piso. Una noche oscura, José volvía de la antigua estancia, y encontró tirada en el camino, una manija de plata que brillaba en la oscuridad. Al bajar de su caballo para poder tomarla, vio que un cajón se apareció sobre el camino, y notó que faltaba la manija, la cual arrojó al lado del mismo. Al comenzar a abrirse el cajón, José observaba asombrado, y en la oscura noche se apareció una figura, la cual distinguió claramente. Era ese hombre que había desaparecido una noche en el camino hace más de 30 años, el cual él saludaba de pequeño. Ahora Omar, o lo que quedaba de su putrefacto cuerpo cortado, no lo quería saludar, solo quería matarlo con su cuchillo en mano para poder abandonar ese camino para siempre.